Dear sisters, Queridas hermanas, es maravilloso estar con ustedes hoy. Nos complace poder estar entre tanta amistad y hermandad en esta conferencia de mujeres de BYU y conectar con cada una de ustedes. Me complace poder introducir mis maravillosas consejeras y amigas, la hermana Susan Porter y la hermana Amy Wright. He tenido varias preguntas sobre cómo es que yo logré identificar mis consejeras. Déjenme darles un poco de información sobre el proceso que fue realmente milagroso. Yo fui instruida el conocer la voluntad del Señor, en quien Él deseaba que sirviera. No había ningún mandato ni ninguna dirección. Estaba en mí determinar quién quería el Señor. Yo no conocía a Susan y a Amy, pero sus nombres vinieron a mí rápidamente. Susan servía en el Consejo General de la Sociedad de Socorro y yo aprendí sobre la esperanza y aprendí sobre ella en un podcast. Amy servía en la mesa de consejo de las mujeres jóvenes y ella ha sobrevivido el cáncer. Conocía poco más sobre ellas, pero teniendo la impresión de que ellas debían ser llamadas, busqué confirmación por medio de la oración, el ayuno y aún más oración. Entregué sus nombres para que fueran consideradas y mi impresión de que debíamos servir juntas fue confirmada cuando fueron aprobadas y llamadas. En un acto de mucha benevolencia, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de conocer a Susan y a Amy en cuanto recibieron su llamamiento. Hermanas, no fue una primera reunión, sino nos volvimos a encontrar. Inmediatamente tuve el sentimiento de que yo me había vuelto a unir con amigas de mucho tiempo. De hecho, lo primero que les dije fue, es un gusto verles nuevamente. Han sido unas semanas gloriosas, logrando volver a conocerles. Son maravillosas mujeres, son virtuosas y son mujeres que trabajan muy fuerte y determinadas de hacer la voluntad del Señor. Tengo el privilegio de trabajar junto a ellas, aprender de ellas y escuchar sus oraciones y les amo. Nosotras, como presidencia, estamos tan agradecidas por la oportunidad que tenemos de reconectarnos o reencontrarnos con las mujeres que incorporan las sociedades de socorro y mujeres jóvenes. Sus brazos se han extendido hacia nosotras y sabemos que comparten nuestra pasión de ver que los niños de la primaria florezcan. Los niños llegan a ser mujeres jóvenes que son valientes y nobles, buscando la exaltación, que están determinadas a llegar a ser hermanas de sociedad de socorro que enseñan y aman a los niños de la primaria en un círculo eterno. Hermanas, todas estamos conectadas. Compartimos nuestro testimonio de este principio. Debemos dejar que sea una prioridad volver a descubrir nuestras conexiones. Esas conexiones nos ayudan a sentir que pertenecemos. Hemos descubierto estas conexiones entre nosotros. Y en la semana antes de que se nos sostuviera en la conferencia general, Amy sintió una conexión a mi esposo fallecido, Bruce Porter, a quien nunca había conocido. Ella actuó sobre una impresión y pidió que entregaran flores a mi casa. Y un esfuerzo de comunicarse y apoyarme, porque él ya no estaba aquí. Este acto de amabilidad llevó a que Amy y yo descubriéramos que ella y Bruce están relacionados. Ellos, los dos, son descendientes directos de William Payne. La hermana Johnson y yo descubrimos que tenemos el privilegio único de ser madres solo de varones. Cada una de nosotras tiene 3 hijos y su hijo pequeño y mi hijo mayor sirvieron en Italia, en Milán. Susan y yo tenemos antecedentes alemanes y ambas hemos vivido ahí. Susan y el elder Porter vivieron en Alemania 2 veces, uno para un trabajo cuando su familia era joven y después en Frankfurt para un llamamiento en la iglesia. Yo pasé mis primeros 2 años de vida en Bamberg, Alemania, dado que mi padre estaba ahí en el ejército estadounidense. Hermanas, queremos volver a conectarnos con ustedes. Somos mujeres comunes
pero se nos ha pedido que nos aliemos a una obra extraordinaria y estamos agradecidas de poder tomar esta jornada junto con ustedes. La semana antes del día de San Valentín recibí una llamada telefónica invitándonos a mi esposo y a mí a reunirnos con el elder Quentin L. Cook. Yo había estado sirviendo como miembro del Consejo Asesor General de las Mujeres Jóvenes. Cuando colgué el teléfono se me ocurrió la idea: te van a relevar. Me sorprendió descubrir que instantáneamente sentí paz. Los últimos 2 años y medio sirviendo con la hermana Corden, Craig y Craven, junto con los demás miembros del Consejo, habían sido una experiencia milagrosa y reveladora que aprecio muchísimo. Me imaginé que el Señor tenía la intención de que alguien más tuviera la oportunidad de experimentar esa hermandad sagrada y una trayectoria increíble de crecimiento. Para reunirnos con un apóstol del Señor, mi esposo y yo decidimos que ayunaríamos antes de ir a la reunión. El viaje en automóvil hasta las oficinas de la iglesia fue silencioso. No estoy segura de cuál es el protocolo de conversación para encontrarse con un testigo especial de nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, después de unos 15 minutos en silencio, decidimos escuchar el discurso del presidente Russell M. Nelson titulado «Dejemos que Dios prevalezca». Aproximadamente a la mitad de sus comentarios me vino a la mente una impresión clara y nítida, casi como si alguien me hubiera dicho que el cielo era azul o que la tierra era redonda. La impresión fue la siguiente: serás llamada a servir como la segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Antes de que pudiera comenzar a procesar esta información, casi inmediatamente vino un patrón de pensamientos que no estaban invitados e inundaron mi mente. No eres suficiente. No eres lo suficientemente buena, ni inteligente, ni tienes los talentos suficientes, ni eres digna. Cada suficiente que ustedes se puedan imaginar. Cerré los ojos y oré silenciosamente para que mi mente se abriera y estuviera despejada y que mi corazón sintiera paz. Creo que sería justo asumir que el consuelo y la paz que yo buscaba vendrían en forma de validaciones, diciendo: sí eres suficiente, eres suficientemente buena, eres talentosa y lo vas a hacer genial. En cambio, me sorprendió un poco descubrir que la impresión que me vino a la mente fue la siguiente: tienes razón, no eres suficiente y nunca serás tu definición de suficiente. Pero Jesucristo es suficiente. Él es más que suficiente y todo va a estar bien. Esta experiencia fue un tierno recordatorio para mí de que esta obra es su obra y su gloria, no la mía. Cristo es perfectamente capaz de hacer su obra por sí mismo. Sin embargo, lo extraordinario es que comparte su obra sagrada con nosotros para que podamos tener oportunidades de aprender y crecer. Después de que se extendió mi llamamiento, el elder Cook nos llevó a mi esposo y a mí a la sala de juntas del Quórum de los 12, donde inmediatamente vi a la hermana Porter con su sonrisa característica y su rostro radiante. Yo ya conocía y llamaba a la hermana Porter. Hemos tenido el privilegio de servir juntas como parte del Consejo de Liderazgo del área de Utah. Es una mujer de gran fe, ternura y es muy capaz. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, fue la primera vez que conocí a la hermana Johnson. El milagro de esta experiencia es que instantáneamente un sentimiento de amor, de apoyo y hermandad llenó todo mi ser de pies a cabeza. Fue como si acabara de reunirme con una amiga perdida desde hacía mucho tiempo y fue un reencuentro alegre. ¡Cómo la amo! Ella también es una mujer de increíble capacidad que ama al Señor y que sabe escuchar su voz. Y es algo glorioso poder verlo. Testifico porque el Espíritu me sigue testificando una y otra vez que la hermana Johnson ha sido llamada por Dios para servir como presidenta general de la primaria en este momento y con un propósito muy específico. Me encanta en 3 Nefi, capítulo 12, donde Cristo llama a sus 12 discípulos y les da un discurso a los nefitas que es similar al Sermón del Monte. Aquí presenta una nueva forma de vida, un nuevo reino para que sus enseñanzas trasciendan y prevalezcan sobre la ley de Moisés.
En su reino son bienaventurados si son pobres de espíritu, si lloran, si son mansos, si tienen hambre y sed, si son perseguidos o vituperados. Todas estas cosas son cosas realmente difíciles y sin embargo en el versículo 12 se nos exhorta a tener gran gozo y alegrarse en extremo, pues grande será nuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Testifico que si afrontamos nuestras pruebas y desafíos, no tendremos solo un gran gozo en el cielo, sino que también podremos experimentar un gran gozo ahora. Hay poder, propósito y potencial al hacer cosas nuevas. O como dijo mi hijo recientemente, porque está sirviendo una misión en África, gradualmente me siento cómodo, sintiéndome incómodo. El camino del discipulado es un camino de progreso y de crecimiento. Es un camino que no siempre es fácil y, sin embargo, es un camino seguro. Dios quiere que decidamos las cosas de forma intencional. Quiere que lo escojamos intencionalmente a Él. Hermanas, nuestro Padre Celestial nos conoce personalmente y nos ama perfectamente. Y mientras buscamos guía y dirección en nuestras vidas, Él nos hablará de una manera que podamos entenderle. Testifico que nuestro valor no se puede cuantificar con ninguna medida terrenal, porque el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Y nuestro valor proviene de nuestra identidad como amadas hijas de padres celestiales. Es parte de nuestro ADN espiritual. Nuestro valor también proviene de quienes, a través de nuestro Salvador Jesucristo, podemos llegar a ser. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridas hermanas, cerca y lejos, me siento muy humilde de estar reunida con ustedes hoy. Me encanta sentir la fortaleza que viene cuando nos reunimos como hermanas en la gran familia de Dios. Y oro porque durante la conferencia cada una recibamos inspiración individual de nuestro Padre Celestial para responder las preguntas de nuestros corazones. Estoy profundamente agradecida por el llamamiento de servir a los niños preciados de nuestro Padre Celestial como consejera en la Presidencia General de la Primaria. Me siento humilde por la oportunidad de servir con la hermana Johnson y la hermana Wright, dos discípulas devotas y amorosas del Señor Jesucristo. Hace 2 meses, en el primer viernes de febrero, encendí mi computadora en la casa para unirme a una transmisión de devocional por Zoom. El discursante era Elder Walter F. González, de los 70. Él habló de la invitación del presidente Russell M. Nelson durante la conferencia general de octubre de hacer una lista de lo que el Señor ha prometido que hará por el Israel del convenio. El Elder González invitó a aquellos que escuchaban el devocional que compartieran escrituras que habían leído y les prometió bendiciones de que hayan recibido como miembros del Israel del convenio. Cuando varias personas compartieron sus pensamientos, inesperadamente me llené con un recuerdo vívido de una experiencia que tuve en diciembre de 2016, cuando mi esposo y yo estábamos viviendo en Moscú. Bruce estaba sirviendo en la presidencia de área y nos regocijamos en la oportunidad de reunirnos y aprender de los miembros y misioneros al viajar en toda el área este de Europa. Una mañana, Bruce se despertó y sintió que le faltaba la respiración, así que viajamos al hospital para poder sacar rayos X del pecho. Se determinó que tenía neumonía y que tendría que quedarse por algunos días para recibir antibióticos. Yo me fui a casa esa noche para empacar algunas pertenencias que iba a necesitar para su estadía corta. La siguiente mañana, cuando llegué al hospital, el Elder Taylor, nuestro asesor médico del área, me paró en el vestíbulo. Él acababa de enterarse que durante la noche la salud de mi esposo había empeorado y que se le había puesto en un coma inducido. En ese momento, todo cambió. Ya no era esta una
visita, una estadía de rutina hospitalaria, sino que era una lucha por la vida de Bruce. Casi más de 5,000 millas lejos de la familia, amigos y familia ofrecieron apoyo y ayudaron y oraron por nosotros. Las preparaciones empezaron a hacerse para que pudiéramos regresar a los Estados Unidos para recibir más atención médica. Por los próximos 12 días, me levantaba cada mañana suplicando la ayuda del Señor al manejar a la estación del metro y pasaba 45 minutos en el subterráneo y de ahí caminaba el resto de las cuadras al hospital. Me sentaba todo el día al lado de Bruce en la unidad de cuidados intensivos. Él estaba ahí sin moverse, no poder hablar ni moverse, rodeado por monitores de todos tipos. Cada noche yo regresaba en ese mismo viaje para llegar a casa para poder preparar todas nuestras pertenencias para regresar a Utah. Durante el devocional, el 5 de febrero, el Señor me trajo esa experiencia claramente a mi mente, recordándome que durante todos esos días oscuros y fríos nunca sentí miedo al viajar en el subterráneo. Pararme ahí y sobresalir como extranjera. Recuerdo la paz y la calma que sentí al sentarme al lado de la camilla de Bruce en el hospital y de ahí luego en la casa estaba sola, pero no solitaria cada noche. Cuando estaba envuelta en esos recuerdos, el Señor me habló claramente a la mente. Yo hice esto por ti. Las lágrimas fluyeron y estaba llena de gratitud por su cuidado amoroso durante un tiempo traumático. En ese momento el Señor me hizo saber, en una manera amable y amorosa, que la paz que yo había sentido, la seguridad que había experimentado y la sensación de que yo no estaba sola, no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con un Padre Celestial amoroso y su Hijo, que estaban a mi derecha y a mi izquierda, con su espíritu en mi corazón y los ángeles que me sostenían. Esta impresión fue tan fuerte que yo sabía que había una razón por la que yo necesitaba este recordatorio y su poder en mi vida. 9 días después de esta impresión estaba sentada en la oficina del elder Quentin L. Cook cuando me extendió el llamamiento para servir como primera consejera en la residencia general de la primaria. Me sentí abrumada por el llamamiento, pero también me sentí llena de gratitud por mi Padre Celestial por el conocimiento que me había dado de que Él había estado conmigo en el pasado y que yo podía confiar en Él en el futuro. Desde ese día, yo he estado reflexionando en esa impresión clara que recibí. Yo hice esto por ti. Hermanas, muchas de ustedes han tenido experiencias traumáticas cuando todo en su vida cambió en un momento. Algunas han tenido pruebas que han durado por años. Cuando el dolor y la tragedia vienen a nosotros, nos arrodillamos suplicando ayuda. A veces nuestras circunstancias no cambian. A veces es un desafío ver la mano del Señor en nuestras vidas. A veces estamos al tanto de esa ayuda y otras veces simplemente lo afrontamos sin darnos cuenta de que es por su poder que nosotros tenemos la fortaleza de seguir adelante. Durante esos tiempos, yo comparto mi testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, está con nosotros. Aun cuando no podemos sentir su presencia, Él está ahí. Una de las bendiciones más grandes que nuestro Salvador prometió a Israel del convenio es: yo no te dejaré sin consuelo. Yo vendré a ti. Ya sea que sintamos ese consuelo en el momento o solo reconozcamos su ayuda más adelante, comparto mi testimonio de que Él vendrá y que Él nos dará consuelo y fortaleza en tiempos de necesidad. Al reflexionar
en el acto más grande de levantar las cargas y llevar los dolores. El sufrimiento de nuestro Salvador en el huerto de Getsemaní y en la cruz, y su resurrección triunfante de la tumba, yo puedo escuchar sus palabras amorosas para mí. Yo hice esto por ti. Hermanas, yo comparto mi testimonio de que Él lo hizo por todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Susan y Amy. Les dije que son maravillosas. Por los últimos 30 años he estado practicando leyes. Creo que hay una razón por la cual se refiere a ello como la práctica de la ley. Nunca he hecho una declaración jurada perfecta o una contrainterrogación perfecta. Siempre había otra pregunta o una mejor pregunta que pude haber hecho. Nunca he escrito un informe legal perfecto porque, viendo hacia atrás, siempre había un punto donde pude haber articulado algo con mejor claridad. Y jamás presenté un argumento oral perfecto ante un juez o varios jueces. Casi siempre, en medio de la noche, después del argumento, pensé en algo muy inteligente y persuasivo que pude haber dicho. Pero creo que el servicio que yo proveía a mis clientes no era solamente satisfactorio, pero era valioso. Yo practicaba la ley con un ojo hacia el cambio, mejorar y perfeccionar. Mis esfuerzos, aunque eran imperfectos, eran suficientes porque estaba yo practicando. Uno de mis mejores amigos en el Libro de Mormón es Saría. Siempre estoy muy contenta al leer sobre ella en Primera de Nefi. Puedo identificarme con ella. Sus reacciones me hacen sentir bien. Saría practicaba la fe cuando ella salió de Jerusalén. Dejó atrás sus tesoros y no se llevó nada con ella excepto su familia y algunas provisiones necesarias. Luego, en el capítulo 3, recordamos que Leí tuvo un sueño, donde los hijos de Leí y Saría debían regresar a Jerusalén para ir por las planchas. Para cuando llegamos al capítulo 1 de Nefi, disculpen, el capítulo 5 de Nefi, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero sabemos que ellos habían regresado a Jerusalén, habían ido a casa por sus cosas preciosas y trataron varias cosas para tratar de obtener las planchas de Labán. Y Saría estaba muy preocupada. Saría reaccionó a la manera en que yo pienso lo hubiera hecho. Le preocupaban sus hijos. Ella se lamentaba por ellos. Ella se quejó un poco y en dado momento le dijo algo a Leí que quizás ella después se arrepintió de haber dicho sobre ser un hombre visionario. Pero, hermanas, Saría practicó un poco de fe. Ella escuchó a las palabras que se le dijeron por medio de Leí. Ella practicó la paciencia. Ella practicó esperar en la palabra del Señor. Ella practicó apoyar a su marido. Y cuando sus hijos regresaron con las planchas de bronce, su gozo fue completo. Después, ella supo con seguridad que ellos estaban en una misión convocada por el Señor. Su fe practicada fue tan buena que ella estuvo dispuesta a subirse a un barco construida por sus hijos que no eran perfectos, a llegar a un destino desconocido que terminó siendo la tierra prometida. Saría practicaba. Ella practicaba su fe en el Señor Jesucristo y la paciencia. Ella practicaba la perfección. Nosotras podemos ser perfectas en cosas pequeñas. Por ejemplo, podemos ser perfectas en leer del Libro de Mormón cada día. Podemos pagar nuestro diezmo con perfección. O una pieza de música puede ser tocada con precisión y tocando cada nota. Pero me pregunto si un músico que toca una pieza sin hacer errores, se pregunta si expresó con suficiente emoción la pieza. Para mí es la diferencia entre la perfección mortal, el tocar cada nota, y la perfección eterna, que es tocar una canción de manera edificante. Esa canción celestial solamente puede ser tocada con la ayuda y por medio del Salvador. El presidente Nelson nos enseñó, la perfección está pendiente. Puede llegar completamente solamente después de la resurrección por medio del Señor, y le espera a todos aquellos que le amen y guarden sus mandamientos.
En la última súplica de Moroni, él dice: venid a Cristo y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis y amad a Cristo con toda su fortaleza, entonces su gracia será suficiente, que por medio de su gracia seáis perfectos en Cristo. ¿Recuerdan el hermano de Jared y a su pueblo que fueron dirigidos a construir barcas de acuerdo a las instrucciones del Señor? Las barcas eran pequeñas, ligeras sobre el agua, y en un acto de tremenda fe, esos jareditas se subieron a estas barcas y muchas veces fueron enterrados en el mar por las olas que les pegaban, y el viento jamás dejó de soplar mientras ellos se encontraban sobre el agua, hasta que pasaron 344 días y llegaron a la tierra prometida. Pero recordemos que antes de que los jareditas se subieran a estas barcas a la tierra prometida, mientras ellos viajaban, ellos construyeron estas barcas para cruzar muchas aguas, siendo dirigidos continuamente por la mano del Señor. Ellos habían practicado construyendo estas barcas y practicando su fe en el Señor antes de esta jornada de 344 días. Por supuesto, el Señor pudo haberles enseñado cómo darle la vuelta a estos ríos, pero no lo hizo. Él les dejó practicar y les dio oportunidades de también practicar su fe en Él. Yo pienso que su práctica les preparó para esta jornada larga a la tierra prometida. Hermanas, nosotras estamos practicando la perfección para regresar a nuestro hogar celestial. Y el Salvador, cuya gracia hace que la perfección eterna sea posible, nos da la oportunidad de practicar. La perfección, mortal y eterna, es nuestro objetivo. La práctica nos hace perfectas ante el Señor. Él hace toda la diferencia. El presidente Nelson nos ha aconsejado: hagamos lo mejor que podamos y tratemos de mejorar cada día. Cuando nuestras imperfecciones salgan a la luz, podemos tratar de corregirlas. Podemos perdonar mejor a otras personas y a nosotros mismos. Podemos ser confortados y valientes. Hermanas, continúen su práctica. Nuestro querido profeta nos ha recordado que al Señor le encanta el esfuerzo, porque el esfuerzo trae recompensas que no llegan sin Él. Testifico que el Señor les ama y quiere que ustedes vuelvan a casa. La perfección está pendiente en Él y con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.